Buenas, buenas muchachonas y muchachones. Hoy venimos con un story chisme, el cual está titulado Perdí a mi bebé por su culpa y aún así me quedé. Algo importante que tengo que agregar antes de empezar con el story chisme, estas historias son de mis seguidoras que me hacen llegar a mi cuenta de TikTok, las cuales me han dado permiso de contar sus historias y opinar al respecto de lo que ellas pasaron. Claro, de toda historia, sea buena o mala, tenemos un aprendizaje. Y si podemos aprender de los errores ajenos, muchísimo mejor. Si también te gustaría que contáramos tu historia, acá abajo te voy a dejar los contactos para que me la hagas llegar. Y bueno, sin más preámbulos, empezamos. Esta historia fue en el año 2017-2018 más o menos, cuando yo tenía 14 años. Mi mamá me corrió de la casa tras una gran discusión. Yo me fui a vivir a la casa de una amiga. Duré más o menos 3 meses viviendo ahí. La casa no era la más acomodada, es más, en sí era un ranchito. Si no eres de Venezuela, te explico, un ranchito es una casita que o está compuesta de madera o está compuesta de cines, realmente no es una casa de bloque y concreto en sí. Mi amiga, la cual llamaremos Carla, tenía 12 años, pero aunque era menor que yo, tenía mucha más malicia y más experiencia, ¿ok? O sea, dos niñas básicamente. Mi amiga Carla y yo nos las pasábamos en la calle, todas mal vestidas y como unas loquitas. Nos íbamos a la calle a buscar qué comer. Más de una ocasión, Carla tenía eventos casuales con hombres mayores que ella. Esta es una historia un poquito fuerte, más sin embargo vamos a tratar de censurar muchas palabras o omitir varias cositas porque la idea no es crear morbo con estas historias, sino tomar conciencia de muchas cosas que se pasan en realidad en la vida, o sea, pasan en realidad. Todo esto lo hacía para poder tener un plato de comida para las dos. En ese momento pasamos muchas cosas, ninguna buena en realidad. Una vez teníamos 2 días sin comer y nos metimos a una parcela a llevarnos un racimo de plátano. Y aunque sí pudimos hacerlo, nos dio miedo que nos lincharan, por eso fue que lo devolvimos y solo agarramos unos cuantos para comer ese día. Y así estuvimos. Un día yo me estaba bañando en la casa de mi amiga y escucho cuando llega una persona, cosa que me generó curiosidad. Terminé de bañarme y alistarme y salgo del baño cuando veo a un muchacho alto, flaco y moreno, que resultó ser el hermano mayor de la hermana de Carla, el hermano mayor de la hermana de Carla, es decir, que no era hermano de Carla o era medio hermano de Carla. No estoy entendiendo, esa parte sí no la entendí mucho, pero ajá. Cuando él me ve, dice, ajá, ¿y tú quién eres? Y es cuando le dicen que me llamo Carla y que vivo ahí con ella. En cierta manera me genera curiosidad saber por qué tanta emoción al ver a este muchacho. Y es cuando me percato o me doy cuenta que lo que pasaba es que este muchacho acababa de salir de la cárcel, cosa que realmente a mí me dio muy igual. Vamos a ponerle a este muchacho Carlos. Carlos empezó a subir casi todos los días a visitar a su hermana, pero cada vez que la iba a visitar empezaba con una salamería conmigo, a decirme que yo sí era linda y hasta me peinaba y decía que mi cabello estaba lindo. Un día Carlos me dijo para ser novios, pero yo dudaba en decirle que sí porque él estuvo preso. Obvio, aparte que si estuvo preso, deduzco que era mayor de edad, ¿no? Que apenas tenías 14. Cuando él nota esta duda para yo ser su novia, él me dice que él cayó preso fue por una confusión, que él no había hecho nada malo y que realmente, o sea, sí, claro. No sé por qué, pero sospechoso. Y yo confié en eso que él me dijo, más que mi amiga y su hermana nunca me dijeron nada malo de este muchacho. Gran error y tampoco indagar un poquito más, ¿no? Entonces accedí y nos hicimos novios. Pasaron unos días cuando tuvimos nuestro primer encuentro íntimo. Imagínate, él con 24 y yo con 14. Dios, o sea, 10 años de diferencia. Naguará. Yo ya al ver que un
un personaje mayor que yo, que ya tiene ese antecedente de haber salido de la cárcel, yo dudo, yo, o sea, sospecho, no sé. A los días salgo con Carla, como de costumbre, y cuando llegamos a la casa, Carlos me grita horrible, que dónde estaba yo, que qué me pasaba y muchas cosas más. Yo le dije, Carlos, cálmate, que tú no eres papá mío para hablarme así. Y es cuando éste muestra su verdadera cara. En medio de gritos, me empujaba y me jalaba. Y obvio, yo me empecé a defender y le dije que si era tonto o qué. Chama, ¿cómo es que me agarra del cabello y me lanza al piso y me da una cachetada? Yo me quedé ice, frío, yellow. O sea, chama, hasta yo, o sea, aunque no cuentas al principio, no cuenta al principio, sí. Al principio era así, si mostró alguna actitud desde el principio, o creo que este fue como el primer momento. Le dices cuando muestra su verdadera cara, o sea que antes me imagino que se mostraba cariñoso, atento, no sé. Y como ya no era suficiente, me dijo, la cara de un se respeta. Yo ya estaba impactada por los maltratos que me había dado y cuando me dice eso, y es cuando yo me pregunto, ¿cómo así? Qué mala, mi cielo, ya va. O sea, aparte de mostrar su verdadera cara, ya en este punto de la historia ya estaba confirmando que al momento del caer preso realmente sí era por algo malo, no era una confusión como él hacía aparentar. Bueno, chama, luego de ese suceso me voy para donde mi mamá y la hermana de Carla le dio el número de mi mamá, de amigas. Y él me empezó a llamar, me decía que lo perdonara, que él no lo volvería a hacer, que él me quería. Ujú. Yo le dije que ya yo había visto pasar a mi mamá por esta situación y no quería que eso me pasara a mí. Y te soy sincera, chama, aunque me la estaba tirando de madura, realmente sí quería volver con él. Ujú. Así que cuando iba a ir a hablar con él, me corté el pie. No sé, chama, llámalo destino, la vida, la suerte o lo como quieras, pero algo me avisó que no fuese. Chama, es que, ¿para qué tú ibas para allá? O sea, ¿para qué? ¿A son de qué? Después de lo que te hizo, o sea, está loca. Y no fui. Pero como uno es necio y bruto a esa edad, un mes después de cuando me fui, un mes después de cuando me corté, me fui a verlo y volví con él. Bueno. Bueno, chama, aparte de los maltratos, el tipo era burda e infiel, pero siempre me decía que él iba a cambiar. Yo le gus- que yo le gustaba y que no volvería a pasar. ¿Cómo es que un día me entero que él andaba con una safriscura, un bochinchito con una caraja? Para el que me esté escuchando, hay términos muy coloquiales de aquí de Venezuela. Safriscura es como con un jueguito, con sí, un jueguito, una vaina con alguien. Y en vez de alejarme por celos y estupidez, me quedé más con él. Y aquí es donde empieza lo bueno. O sea, que todavía no había empezado. Ay, Dios mío. Me enamoré perdidamente de él. Empecé hasta a acompañarlo a Caracas para que él se presentara y todo eso, porque yo lo quería tener vigilado y él supuestamente quería empezar una nueva vida. Spoiler. Mentira. Así está escrito aquí. Me empecé a quedar en su casa, ya vivía con él. Un día me voy unos días a visitar a mi mamá y no pasó ni un día cuando ya tenía chismes de él. ¿Cómo es que yo me devuelvo a donde vivía con él y cuando llego me llevo la gran sorpresa de que él había regresado a su vida delincuencial? Lo conseguí hasta con un arma blanca y todo. Y aunque vi todo eso, me quedé a vivir con él. Chama, o sea, este es la historia de y aún así me quedé. Empezaron cada vez más peleas y de mi parte los celos. Él ya se sentía seguro de mí ya que sabía que yo estaba enamoradísima de él. Yo le revisaba el teléfono, chama, y tenía muchas conversaciones con tipas distintas y yo obviamente le reclamaba, pero nunca me fui. Yo con él pasé demasiado trabajo.
Me hacía lavarle, cocinarle y atenderle. Y ni siquiera para una galleta me daba. Solo me daba la comida y porque él tenía que comer, porque si no, ni eso. O sea que, aparte de todo lo que pasaba, ni cómoda estabas. Yo no entiendo por qué se quedó. O sea, no sé. Yo no tenía ni zapatos. Él me prometió comprarme unos zapatos, pero eso nunca pasó. Hasta se compró unos él y los escondió para que yo no me enterara. ¿Ok? Un día me enteré que él me montaba cachos con una muchacha. Y te soy sincera, me dio mucha rabia. Y yo la andaba buscando para golpearla. Y pues pasó. La agarré y le di una buena golpiza. Y resulta que Carlos se entera y aparte de que me montó cacho, me reclama porque la golpeé. Y en vez de mejorar, empeoró, porque cada día parecía más un toro. Bueno, aquí como que abro paréntesis y digo, ¿qué culpas tenía la muchacha? O sea, llegaste, le hiciste daño a la muchacha en vez de hacerle daño o no sé, irte. Porque es que con las situaciones que ya pasabas con él y tú sabiendo que te montaba cachos con cualquier persona, ¿por qué no te fuiste en vez de entrarle a golpes a una muchacha que quizás te estaba pasando por lo mismo que tú y tú ni sabías? Pero bueno, tenías 14, digamos. Un día de tantos en que las discusiones pasó a los golpes, me fui de su casa básicamente descalza, porque no tenía cholas, parecía una loquita. Y me fui otra vez para donde mi amiga Carla. Carla me presentó a un señor que tenía alrededor de 30 años. Por intercambio, ya sabes de qué tipo, este señor me compró unas cholas, unas camisas y varias cositas más. Y cuando llego a donde vivía, él me ve llegando con esas cosas y ni me preguntó de dónde las había sacado. Ya yo en sí me estaba quedando en la casa de Carla. Un día decido mandarle un mensaje desde el teléfono de Carla diciéndole que me suba las pocas cosas que tenía en su casa. Y efectivamente la subió. Cuando recibió mis cosas, él estando en la puerta, voy a tragar hondo, le dije, voy a hacer igual que tú, igual de, bueno, aunque utiliza otra palabra de un guau guau en femenino, no lo voy a decir. Fue el mayor error que tuve, ya que ese hombre se volvió un demonio. Yo traté de cerrar la puerta y mi amiga Carla me estaba ayudando, ya que él, entre patadas, golpes y empujos, trataba de pasar, pero por más fuerza que pusimos, Carlos logró abrir la puerta y es cuando empieza mi infierno. Me agarra por el cabello, me saca de la casa a punta de golpes, mientras me insultaba. Yo tratando de defenderme, le jalé la camisa y le rompí la cadena. Ese hombre ya no era él. Me empezó a golpear y arrastrar por todo el piso, que era de tierra y piedra. Yo, aparte de los golpes, me raspaba con el piso. Desde la casa de mi amiga hasta la casa de él, me empezó a arrastrar o a empujar. Nadie se metía, aunque todo el mundo vio ese show. Mi amor, no es por nada, mi nena, pero si el tipo ya tenía malas pintas, o sea, malas juntas, ya tenía mala fama de delincuente, no creo que nadie se iba a comprar como ese problemón con él, porque él podía hacerle daño a otra persona. O sea, como tal, aunque suene feo lo que voy a decir, tú decidiste como meterte en esa vida y sabiendo que esa vida no trae nada bueno, eso era lo que como que te deparaba y nadie se iba a meter en eso, porque si ya te había hecho daño y tú volviste con él, lo podías hacer una tercera, cuarta y quinta vez. O sea, triste, lamentable, pero cierto. O sea, cuando llegamos a su casa, en medio de todo él agarró un artefacto y decía que me iba a rapar el pelo. Yo lloraba, chama, y le decía que no lo hiciera, pero igual me lo cortó. Su mamá desde afuera de la casa le gritaba que me dejara tranquila, pero él seguía. Tanta era la rabia de ese hombre que él tenía un bolsillo lleno de municiones de
y eso casi me lo estrella contra la cara. Si no es porque le lancé un grito horrible y su mamá también gritó desde afuera al escucharme, lo hace. O sea, te hubiese destrozado la cara, literal. Ay, no, de verdad. Bueno, él llegó y me dejó encerrada. Cuando él llegó, yo seguía llorando y me le acerqué con mi cabello todo destrozado y lo abracé. Mientras él me grababa llorando, mientras él me grababa llorando, seguramente para mostrárselo a sus amigos. Qué bajo, qué hombre más. mm. Después de eso, él me mandó para donde mi mamá. Yo llegando a la casa de mi mamá destrozada, tanto físicamente como emocionalmente, con mi cabello mochito y toda rasgada y golpeada. Tuve otro problema con mi mamá, pero no por lo que había pasado con Carlos, sino porque yo dejé un chip que era de ella en posesión de Carlos. Ella me, ella también la agrede y me manda a buscarle el chip. O sea, yo pensaba en mi inocencia que la mamá la había reprendido básicamente porque ella estaba pasando trabajo y necesidad porque quería, pero realmente fue por un chip, o sea, ¿qué? Cuando voy a buscarlo, él se sorprende y se desespera al verme y me dijo que si él no me había dicho que me fuera para donde mi mamá. Y yo le dije que ella me mandó a buscar el chip. Todo esto, destaca de todo esto que algo que él notó es que yo tenía el cachete morado por causa de mi mamá. Me dijo que ese chip él lo había botado y que ya no lo tenía. También me dijo, oye, chama, es que tú me gustas, pero tú eres muy celosa, yo te quiero y un montón de cosas más. Él me dijo que le hiciera una arepa. Yo voy a hacerle la arepa. O sea, no sé si era que tenías el síndrome de Estocolmo, pero yo a esa arepa le hubiese echado tres pasitos. Yo, pero bueno, quizás ni tenía para lanzarle el tres pasitos. Y él se encierra en el cuarto. ¿Cómo es que cuando me acerco a decirle que ya estaba lista, lo escucho hablando con una chama? Y le decía que él sí me quería, que él sí quería estar con ella, pero que yo estaba ahí porque mi mamá me había reprendido por un chip, que aunque él me quería, que él quería estar ahora con ella. Y en ese momento, con rabia, le digo que ya su comida está lista y él sale. Con la misma rabia que yo sentía en ese momento, cuando él pasa delante de mí, le di dos puños. Con la misma cara de demonio que tenía cuando me cortó el cabello, voltea y me dijo, ¿viste lo que hiciste, chama? Y me empieza a dar golpes y golpes. Yo gritaba y salió la mamá en defensa, y aunque él me quería dejar en la calle, me dejó encerrada y se fue. Me escondió todas mis cosas para que yo no me fuera. En esos días que estuve ahí empecé a sentirme mal. Me dio fiebre, me dolía y me ardía mi zona íntima y se me descontroló el pH. Y aunque él me veía en ese estado, ni una pastilla me daba. Me hacía lavarle, cocinarle y atenderle. Yo estaba flaca, enferma, adolorida y en un estado horrible. Después Carlos me dice que me vaya para donde mi abuela y me fui, pero igual no me había dado mis cosas. A los días él va para donde mi abuela y me entrega mis cosas y me dice que es mejor que lo dejáramos hasta ahí. Y yo con lágrimas en los ojos le dije que sí estaba seguro. Y él me dijo que sí. ¿Cómo es que a pesar de todo yo sufrí porque él me dejó? Bueno, después de eso me voy para la casa de mi mamá, con la dignidad por el piso. Como a los 3 meses conseguí un nuevo novio y tenía una amiguita nueva. No sé cómo él hizo, pero consiguió el número de mi amiga y me llamó. Ah, no, pues sí.
El hacker, vamos a decirle, alguien se lo habrá dado, sea tu mamá, tu misma amiga, alguien, porque es que cómo conseguía los números, o sea, no entiendo, no entendí. Y me llamó. Cuando mi amiga me pasa el teléfono, yo contesto y él me pregunta que cómo estoy. Yo, aunque reconocí la voz, le digo que con quién hablo y él me dice con el marido tuyo, pues. Ajá, y él no te había dejado. Y yo, aunque me extraño, hasta me da risa, porque hasta a mí, le digo, ¿eres Carlos? Y él me dijo que sí. Me insistió para vernos, a lo cual yo accedí. Pero le dije que nos viéramos por una parcela, que era bien alejada de donde yo vivía para que nadie me viera con él. Aquí es importante abrir paréntesis. No lo digo yo, está escrito. Cuando yo regreso a la casa de mi mamá, todavía tenía la infección acá que tenía a causa de todas las infidelidades de él. Y mi mamá me mandó a hacerme exámenes y a comprarme antibióticos, cremas y óvulos para que me curara. Pero algo impactante de esos exámenes es que nos dimos cuenta que ya había estado embarazada en algún momento, que yo había estado embarazada en algún momento, ¿ok? Pero lo perdí a causa de todo lo que pasé estando con él. Yo sentía rabia y tristeza, porque aunque era muy pequeña, fue una vida que perdí. No, pues, obvio. Cuando voy a hablar con él, le digo todo lo que pasó, que por culpa de él perdí a mi bebé y todo eso, pero pasamos muchas horas hablando. Cuando vine a ver por la hora que era, ya no podía regresarme a mi casa. Él me dijo que si quería que me quedara en su casa, que no pasaba nada, que él me iba a respetar. Ujú. Sí, ¿verdad? Qué conveniente. Cosa que dudé, pero por la hora accedí. Esa noche tuvimos como una reconciliación y volví con él. Sigo leyendo. Obvio nada mejoró y ahora podemos decir que se sumaba que yo ganaba mi propio dinero y él me lo quitaba, pero no como dame la plata, sino, o sea, nosotros le decimos chuleaba, me chulea. Y es como que te pide plata y te pide plata y, ajá, o sea, como que préstame para esto, préstame para lo otro. Yo me empecé a arreglar y a poner bonita, y a pesar que yo había vuelto con él, yo me sentía incómoda al intimar. Ya para este punto yo le decía que lo amaba. Un día llegué antes de lo normal y cuando llego él estaba con una muchacha en lo que ustedes ya saben que. Yo me altero y empieza una discusión. Obvio la caraja se va y como le frustré el asunto, me obligó a estar con él. Desde ese día me obligaba cada vez que quería. Cuando tenían las casas donde hacían las cosas ocupadas, me metía para los montes y esto era un infierno. Un día conozco un ángel, una amiga la cual llamaremos Sofía. Sofía era la amiga que me decía que eso no era vida, que saliera de ahí, que me diera cuenta. Con ella conozco otra realidad, otra vida, otro ambiente. En cierta manera, ella cada día me abría los ojos. Ella conocía a Carlos y a un amigo de él. Compartimos, tomamos y todo fino. Pero ella me seguía diciendo que eso no era vida para mí. ¿Cómo es que me entero que estando con Sofía, o sea, ella estando con su amiga, él tenía dos mujeres embarazadas y me pongo a llorar y a llorar? Ella trataba de consolarme y decirme cosas que, o sea, que ya era hora de salir de ahí, que las princesas no agachan la cabeza porque se les cae la corona. Y en ese momento llega Carlos. Cuando él me ve así, más que intentar consolarme, me dice con su cara de cinismo que sí es verdad. Yo me sentí destrozada, me sentí estúpida. Luego de esto me fui para
La Guaira con Sofía. Empecé a tener nuevos amigos, a conocer más allá de lo que había vivido. Ya yo tenía un teléfono y como él ya tenía mi número, siempre me llamaba y me decía que qué había pasado, que yo no era así, y yo siempre le decía que yo estaba ocupada y colgaba. Un día Sofía atiende la llamada y le dice que ya yo estoy con otro, cosa que era mentira, pero era para que me dejara de molestar. Y él empieza a insultarla y a decirle que por su culpa es que yo había cambiado. Bueno, chama, algo que no viene al caso, pero que me gustaría contarte, es que yo me metí con uno de sus amigos y fue una experiencia totalmente distinta, aunque él también pertenecía a la mala vida. Es que a ti te gustaba la vaina, te gustaba, estemos conscientes. Un día voy a la casa de mi abuela a visitarla y cuando él me ve, empezó a acosarme. No me quería dejar pasar porque supuestamente él quería hablar conmigo. Los amigos de él le decían que me dejara quieta, que ya yo no le pertenecía, como si fuera un objeto. O sea, que, bueno, como pude, me escabullí y llegué a donde mi abuela. Cuando le cuento lo que pasó, ella me dijo que no fuera más para el pueblo. Es más, me lo prohibió. Que ese chamo no me iba a dejar tranquila hasta que a él lo, ustedes saben. Y efectivamente, unos meses después, mientras hacían un operativo, o sea, la guardia, la policía en sí. Y aunque suene feo decirlo, cuando me enteré sentí un alivio, ya que él me tenía amenazada a mí, a mi abuela, a mi mamá y hasta a mi hermana. Ya ahora soy una mujer feliz, tengo una relación sana y tengo una niña, y aunque la experiencia nos ayuda a madurar, sí me gustaría haber tomado mejores decisiones. Para añadir algo, aunque para añadir algo más, aunque yo pude salir de esto gracias a mi ángel, mandada por Dios, mi amiga Carla murió miércoles. Mi amiga Carla murió a causa de su marido que también la golpeaba y perdió un bebé, pero como nunca se revisó, se empezó a pudrir por dentro y falleció. Esta es mi historia y aunque es larguísima, quiero que la cuentes para que si alguna persona pasa por algo similar o peor, pueda poder decirle que salga de ahí antes de que sea tarde. Esta historia me la hicieron llegar a través de TikTok. Abajo te voy a dejar también mi TikTok para que vayas a seguirme y de aquí podemos sacar varias reflexiones, porque ya yo dije que las historias que se cuentan acá o que se van a comenzar a contar acá no es para generar morbo, mi gente, para crear conciencia. Aquí tuvimos muchas fallas desde el inicio. Más que todo, yo diría que por parte de la mamá, porque la mamá al parecer no estaba pendiente de lo que hacía su hija, de con quién estaba, nunca como que metió las manos, no, dejaba que la cosa transcurriera normal, o sea, no lo veo. También que ella como que no tenía una instrucción, o sea, no tenía alguien que la guiara, porque aunque tenía a su mamá no hizo nada. Otra cosa que puedo agregar, si tú eres madre y padre, yo todavía no tengo hijos, pero tengo hermanos menores, estemos muy pendientes de nuestros niños. A pesar de que eso fue como una decisión que ella tomó, muchas veces podemos interceder para que estas situaciones no pasen, porque realmente yo siento que si la mamá le hubiese puesto un poquito más de preparación, un poquito más de disciplina, esta niña se hubiese, bueno, niña en ese tiempo, porque ella ahorita es una mujer adulta, se hubiese evitado muchas malas situaciones que gracias a Dios salió a tiempo, pero su amiga no. También, mujer u hombre, porque es que ya he visto que los casos de violencia son indistintivamente el género. Si estás sufriendo por alguna clase de maltrato, sea física, sea verbal, sea emocional, sal de ahí. Realmente una persona que te quiere y que te ama no te maltrata, no te daña, no busca manera de herir tus sentimientos. Eso de voy a cambiar, sí podemos cambiar y mejorar,
pero en la mayoría de los casos no pasa. Quizás hoy son malas palabras, mañana es un golpe y después, ¿qué puede pasar? No, esto fue todo por el video de hoy. Por favor, dale like, suscríbete, deja un comentario y si quieres hacer llegar tu historia, también ahí está todo abajito. Bueno, besitos, espero les haya gustado.